En este video demostrará cómo crear un plano para su primera ruta de decisión. Paso 1. Identifique o cree una tarea en su área de experiencia o entrenamiento. Una tarea puede tomar la forma de un problema a resolver, una imagen para hacer una crítica constructiva, o un poema para ser analizado. Puede ser cualquier problema, objeto, escenario, etcétera, para que el estudiante lo analice, descomponga y sea resuelto paso a paso. Utilizaremos un curso básico de estadística como ejemplo para mostrar la planificación del primer camino o ruta de decisión a lo largo de este video. Tenga en cuenta que se puede crear o diseñar modelos de decisión para cualquier disciplina, área o especialidad. Les mostramos un ejemplo de un problema de un curso de estadística. Así. Ahora es su turno. Pause el video y localice o cree un problema, tarea, escenario u objeto en un curso o entrenamiento. Una vez que cree o identifique un problema, escenario, objeto, etc., determine lo que haría con sus estudiantes después de analizar este problema. Les presentamos algunos ejemplos de los propósitos de los modelos basados en decisiones. En química, por ejemplo, los estudiantes equilibrarán ecuaciones químicas. En matemática, los estudiantes solucionarán problemas reales, algebraicos. En alfabetización informativa, los estudiantes evaluarán la credibilidad de los reclamos de fuentes terciarias. En arte, los estudiantes determinarán los movimientos artísticos que influyen en obras de artes específicas. Haga una pausa en el video y determine lo que haría sus estudiantes después de analizar este problema que usted ha escogido. Les presentamos de nuevo los ejemplos. Una vez que determine lo que los estudiantes harán con su problema concreto, ejemplo o escenario, haga una lista de preguntas que usted mismo haría al analizar este problema. Enumeramos una lista de preguntas que puede venir a la mente mientras analizamos nuestro problema de estadísticos. Leeremos algunas de estas preguntas. Por ejemplo, ¿la distribución de cada muestra se distribuye normalmente o no? ¿Cuántas variables independientes hay? Otra pregunta, ¿es esta pregunta descriptiva o inferencial? Dependiendo del escenario, esta lista también podría incluir acciones que usted tome al analizar el problema. En este ejemplo, una de las acciones sería realizar un cálculo. Pause el video. Estudia escenario o tarea. Enumere todas las preguntas que se hace o las acciones que toma al analizar o evaluar este escenario o tarea por sí mismo. Les mostramos un ejemplo de una pregunta final. ¿Qué método estadístico sería apropiado utilizar con esta pregunta de investigación? La idea es que todas las todas las respuestas a las preguntas anteriores informarán la respuesta final a su pregunta final. Nota, su pregunta final también puede ser escrita como una acción final. Haga una pausa en el video y escribe su pregunta o acción final en la parte inferior de su lista. De nuevo les mostramos algunos ejemplos. Paso 5. Si es necesario, elimine, modifique o agregue preguntas adicionales. Tal vez un instructor querrá modificar esta pregunta o esta pregunta. Así. Se puede eliminar una pregunta también o agregar otra.
Hago una pausa en el video y, si es necesario, elimine, modifique o agrega preguntas adicionales. Paso 6. Decida el orden de las preguntas y o acciones. Para algunas de las preguntas no importa en qué orden las coloca. En este ejemplo de estadísticas podría determinar cuál es la variable independiente antes de la variable dependiente. O al revés. En otros casos, la orden es necesario, pero nuestro ejemplo estadístico es mejor determinar primero si la pregunta es descriptiva o referencial antes de analizar más a fondo. Por lo tanto, ponemos esta pregunta en la parte superior de la lista. Puede ser útil enumerar sus preguntas o acciones. Pause el video y ordene las preguntas o acciones si sea necesario. Paso 7. Cree opciones para cada pregunta en su lista. En nuestro ejemplo estadístico, primero preguntamos si el problema es descriptivo o la pregunta es descriptiva o inferencial. Por lo tanto, las opciones que los estudiantes tienen que elegir sería simplemente descriptiva o inferencial. Lo mismo ocurre que con la siguiente pregunta, ya que las tres opciones se enumeran en la pregunta. Así. Sin embargo, la siguiente pregunta será diferente. Las opciones no están enumeradas en esta pregunta. Hay tres tipos de datos que queremos que nuestros estudiantes consideren: datos escalados, ordinales y nominales. Por lo tanto, esas serán nuestras opciones. Les presentamos un esquema ahora con preguntas y opciones. Nota, la mayoría de sus preguntas tendrán opciones así. Sin embargo, en algunos casos puede haber un número infinito de opciones para ciertas preguntas. Por ejemplo, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la variable dependiente? Hay un número infinito de opciones para esta pregunta. Les presentamos solo algunas de las ilimitadas variables dependientes que hay en el mundo, que podrían aparecer en cientos de problemas que los estudiantes verán. Aquí son los ejemplos. Y puede haber mucho, mucho más. Obviamente, usted no será capaz de enumerar un número infinito de opciones. Por ahora, solo ponga las letras A, B, C para indicar que hay demasiadas posibilidades para enumerar. Ese también será el caso, o sería el caso, si los estudiantes tienen que calcular una respuesta. En este caso, esta pregunta funcionaría como una pregunta de opción múltiple. Sin embargo, hay una precaución. No haga que las palabras exactas de un problema sean las opciones. Por ejemplo, si hiciéramos la pregunta ¿quién encargó este estudio? Y sacamos las opciones usando las palabras exactas de este problema. Por ejemplo, una de las opciones podría ser una fábrica que se encargó de este estudio. La otra opción podría ser un grupo de accionistas. Entonces, en el futuro, cuando presentamos a los estudiantes otro estudio como este, que es y lo voy a leer para que lo vean, en ese problema, lo cual es diferente que el otro, es un grupo que se llama Amnistía Internacional ha comisionado un estudio investigando qué grupo de refugiados experimentan más ansiedad, los del país A, B o C. Como se han dado cuenta, esas opciones que fueran parte del problema anterior no son relevantes para este nuevo estudio. En otras palabras, necesitamos opciones genéricas que sean relevantes para cientos de problemas diferentes. En resumen, la mayoría de sus opciones serán categorías como estas, y algunos pueden proporcionar opciones de ABC, pero repito, ninguna de las opciones utilizará las palabras exactas que provienen de un problema o escenario específico.
Hago una pausa en el video y coloque las opciones debajo de cada pregunta o acción en su lista. Ponga las opciones de A, B, C solo para acciones o preguntas que tengan respuestas posibles ilimitadas. Paso 8. Resalte las opciones correctas que deben elegirse en cada punto de decisión para el problema, escenario o objeto que seleccionó originalmente. Retornamos al problema original. Ahora destacaremos las opciones que son relevantes para este problema. Esto se hace en base a las condiciones identificadas en el problema. Para esta primera pregunta, destacaremos las condiciones que se cumplen en el problema, que nos hace saber que este es un problema inferencial. Por ejemplo, la palabra significativamente, ese es un indicador que estamos hablando de una pregunta inferencial. Haremos lo mismo para la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta. Y así sucesivamente. Tenga en cuenta que a veces las condiciones están claramente establecidas u observadas en el escenario y otras veces están implícitas. Usted puede preguntar cómo elijo una opción correcta si tengo preguntas con las opciones de ABC. Recomendamos en el primer lugar localizar la respuesta a la pregunta en el problema. A continuación, poner esta respuesta correcta entre paréntesis junto a la pregunta. Así. Hago una pausa en el video y resalte las opciones correctas que deben elegirse en cada punto de decisión para el problema, escenario u objeto que seleccionó originalmente. Ahora está listo para ingresar al software ABD y crear su primera ruta de decisión. Mucha suerte.